La clase anterior estuvimos trabajando también sobre el texto del relato de la creación y estábamos señalando algo que es muy importante, muy importante. Y es que este es uno de los únicos textos en la Biblia en donde se manifiesta una igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer, ¿no? Entonces recordemos, habíamos dicho que todos los seres humanos, Adán significa eso, la humanidad entera, ¿sí? Fuimos creados a imagen como semejanza de Dios y que inmediatamente después dice, creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, miren, lo repite muchas veces, macho, ¿cierto? Y hembra los creó. Entonces nos están diciendo que tiene exactamente la misma dignidad. Y explicábamos con el aporte de Esperancita y una precisión que realicé, el por qué motivo en la Biblia pues hay un concepto tan machista y digamos en donde no se reconoce prácticamente a la mujer, ¿no? Y la mujer prácticamente está en un sometimiento. Y si ustedes pudieron ver el material que les compartí del Congreso, que ya tendremos tiempo para profundizarlo, estoy dando un tiempito para que todos vean el material. La doctora Elsa, que trabajó justamente el tema de lectura feminista, pues señalaba cómo desde ese punto de vista los textos no los podemos tomar completamente como normativos ni como revelación de Dios, sino que esos textos están sujetos a cuestionamientos, a interrogaciones profundas, porque ya sabemos que la voluntad de Dios pues siempre tiene que ver con los procesos de dignificación de todo ser humano sin ningún tipo de marginalidad o exclusión, y que desde ese punto de vista, si los textos respondían a un contexto específico, no lo podemos utilizar como un pretexto para manifestar que esa es la voluntad de Dios, cuando, reitero, ya sabemos que no es así. Y esos textos exigen un trabajo exegético profundo y además casi que una reinterpretación, y no solo eso, sino casi que una reescritura eh, para que quede más evidente realmente lo que es la voluntad de Dios. Sé que eso nos suena un poco fuerte, pero realmente en los movimientos exegéticos a nivel mundial, pues ya se está llegando en muchas cosas a ese tipo de conclusiones. Entonces, pues eso es muy importante. Ahora bien, hay una cosa más que quiero señalar sobre ese versículo 27. Y después de eso, continuamos. Entonces, ¿qué otra cosa quiero decir del versículo 27? Que se pone de manifiesto una cosa que es fundamental y es el tema de la interdependencia del ser humano y de la relación del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que el individuo solito, por más que en teoría tenga la estructura divina, en teoría me refiero a que realmente la tiene, no es una imagen de Dios, sino solo en el sentido en que entra en relación con otro ser humano desplegando su ser espíritu. Por eso el individuo solo no es imagen de Dios ni puede ser semejanza suya. Solo lo es el ser humano en la medida en que se relaciona con otros. Entonces, eso está detrás también de ese versículo. El hombre y la mujer en relación. No me refiero aquí a un tema de pareja ni nada por el estilo, sino relaciones profundas. Eso
lo vamos a profundizar en el siguiente relato de la creación. Pero a eso es a lo que está haciendo alusión cuando dice Dios, creó Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó en relación, en vínculo, ¿de acuerdo? Y ya sabemos el por qué, el ser espíritu, ¿sí? El ser espíritu no se puede desplegar si no hay alguien más a quien desplegarse, ¿sí? Y en quién desplegarse. Y desde ese punto de vista, solo el ser humano en relación con otros seres humanos, ¿de acuerdo? Con otros seres humanos, realmente llegan a ser imagen y semejanza suya. Bueno. Después en el versículo 28, yo voy avanzando y si ustedes tienen preguntas, ya saben cómo funciono yo, pueden preguntar con toda libertad y tranquilidad. Después en el versículo 28 se dice lo siguiente. Después los bendijo Dios con estas palabras. Sed fecundos y multiplicaos. Aquí hay algo interesante que nos va a llevar en su momento un tiempo significativo. Y es que la sexualidad humana, ¿cierto? Y de hecho no solo la humana, en el texto también la de los animales, es bendición. Lastimosamente, por una muy pésima interpretación que se dio del ser humano y de la sexualidad, pasó a convertirse en algo pecaminoso. Pero desde la escritura en ningún momento se tiene esa comprensión. Y eso quiere decir que tenemos que hacer una resignificación profunda del cuerpo humano y una resignificación profunda de la sexualidad humana, ¿cierto? A partir de la revelación. Y aunque lo voy a dejar para más adelante, quiero solo esbozar tres cositas frente a eso. Primero, la corporeidad. Y ya lo vamos a ir profundizando cada vez más. Es algo fundamental. No podemos seguir en la comprensión del cuerpo como cárcel del alma. Eso fue muy tomado de la filosofía platónica y en eso lastimosamente cae alguien que admiro profundamente, que es San Agustín, pero pues el dualismo se metió en su pensamiento en eso, en esa parte, aunque de todas maneras él hace salvedades, pero sí cae allí y lastimosamente la iglesia va a caer con todo en esa perspectiva de comprender el cuerpo como cárcel, de comprender el cuerpo como centro de pasiones, de comprender el cuerpo como lo, digamos que se relaciona con el pecado. Y eso realmente es una comprensión no solo muy reduccionista y sesgada, sino completamente contraria a la revelación. El cuerpo como tal es realmente tremendo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que nos permite ser en el mundo. Es decir, entrar en relación con los demás, manifestar nuestro ser, ¿cierto? Y desarrollar todo lo que somos. Entonces, acá ya nos vamos a ir metiendo de a poquitos y sé que en esto les estoy presentando una visión un poco distinta para los que están en la clase de psicología espiritual, pero el ser humano no tiene un cuerpo, es un cuerpo, ¿de acuerdo? Cuando yo digo tiene un cuerpo, estoy pensando en algo instrumental, no necesario, casi negativo.
El ser humano no tiene un cuerpo, el ser humano es un cuerpo. Y desde ese punto de vista, el cuerpo, vuelvo y repito, es la única posibilidad que tenemos de entrar en relación con los demás. Es la única manera que tenemos de ser en el mundo. Desde ese punto de vista, piensen, por favor, la importancia que tiene el cuerpo. ¿Cómo puedo yo amar? ¿Cómo puedo yo acoger? ¿Cómo puedo yo sostener? ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo yo abrazar? ¿Cómo puedo yo expresar sentimiento? ¿Cómo puedo yo expresar compromiso? ¿Cómo puedo yo entrar en vínculo con alguien más? En vínculo profundo con alguien más, si no es por nuestro cuerpo. Entonces tenemos que quitarle toda esa visión negativa, retrógrada que nos vendieron sobre el cuerpo, porque realmente es absurdo e inconsistente seguir manteniéndonos en esa postura. En segundo lugar, frente a este tema, quiero señalar una cosa que es muy importante. La sexualidad, desde el punto de vista no solo teológico, sino desde el punto de vista psicológico, no solo se refiere al acto sexual como coito o como relación. La sexualidad es la manera en que nos comprendemos y expresamos como seres corpóreos. Eso quiere decir que todo lo que expresamos con nuestro cuerpo es sexualidad. La manera como miramos, la manera como acogemos, la manera como abrazamos, la manera como hablamos, la manera como saludamos, la manera como sonreímos, todo eso es sexualidad. Entonces lo que pasa es que ha existido es una reducción de la sexualidad, un reduccionismo de la sexualidad. Y si entendiéramos la dimensión de la sexualidad, incluso resignificaríamos más profundamente el tema de la relación sexual o del coito. Si la sexualidad es nuestra manera de expresarnos y de ser en el mundo y de entrar en contacto con los demás, imagínense lo que puede llegar a impactar un abrazo, lo que puede llegar a impactar una mirada. ¿Con cuánta más razón tiene capacidad de impacto la relación sexual propiamente? Es decir, la relación sexual es el culmen de la sexualidad, es decir, es el culmen de la manifestación, donación y acogida de nuestro ser y del ser del otro, ¿cierto? Digamos en grado máximo. Y desde allí la sexualidad es sublime. Por eso no podemos seguir pensando, aunque ese sí es un reduccionismo de la Biblia, que la sexualidad solo está en orden a la procreación. Seguir pensando que la sexualidad solo está en orden a la procreación es no entender lo que significa la sexualidad. Entonces, hay que ampliar ese panorama. Y en tercer lugar, que me parece muy importante también mencionarlo, es recordar que desde la neurociencia ya tenemos muchas pistas para entender que realmente todas nuestras facultades se desprenden de eh, nuestro ser biológico y que por ende no es la materia lo que es el origen del mal, sino que es la explicación de todo lo que somos y por ende, ¿cierto? La explicación real de lo que somos nosotros como espíritu, como inteligencia, memoria, voluntad, etcétera, es corporeidad pura. Por eso no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y eso es muy importante entenderlo en la antropología. Ya más adelante nos vamos a meter en eso, pero por favor, es el tema que sigue tan pronto cerremos los relatos de la creación, pero no vamos a seguir partiendo al ser humano. No es que tengamos un cuerpo, tengamos un alma, tengamos un espíritu. No, 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 no. Somos un ser holístico, somos integralidad de todas esas dimensiones, ¿sí?
pero somos, no tenemos, somos cuerpo, somos espíritu, somos alma, ¿de acuerdo? Somos, no tenemos, somos. Yo diría que del primer relato de la creación, ¿sí? Del primer relato de la creación, que es tan central para la antropología, pues solo nos queda hacer mención de una cosa, pero todavía no la vamos a entender en profundidad. ¿Y qué es eso que nos falta? Nos hace falta el cierre que está en el capítulo 2, versículo 1, ¿sí? Y siguientes, y nos vamos para el segundo relato de la creación. Dice, concluyéronse pues el cielo y la tierra con todo su aparato. Recuerden cielo y tierra, ayer lo explicábamos en introducción a la interpretación bíblica, es un merismo, ¿cierto? Que expresa totalidad. Por medio de dos palabras aparentemente opuestas, se expresa totalidad. El séptimo día, ojo, la Biblia es absolutamente simbólica. Los números tienen significado, ya les decía, el 6 es la imperfección. El 7 es perfección. Dice, el séptimo día, Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo a toda la labor. Después bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Y aquí hay dos cosas interesantes. Lo primero, aquí se nota, pues en todo el relato, pero esto hay que explicarlo, que se trata de un texto sacerdotal. Está tratando de justificar el Shabbat, es decir, el día sábado, que era el día sagrado para los judíos. Entonces está tratando de darle una justificación como algo que viene de Dios mismo. Pero desde el punto de vista antropológico, hay algo que es muy importante. ¿Y qué es eso que es importante? Pues que el ser humano, aunque pertenece al día sexto y por ende comparte una naturaleza con los seres humanos, con los animales, perdón, pero se diferencia profundamente de ellos porque Dios se colocó en ellos siendo imagen de Dios. El ser humano, aunque pertenece al día sexto, está llamado al día séptimo. ¿Qué quiere decir eso? Está llamado a la unión con la divinidad, a la contemplación de la divinidad y a la unión con la divinidad. Eso quiere decir que ya en ese texto se está reflejando algo que vamos a entender un poco mejor en el Nuevo Testamento. Y es que el ser humano fue hecho para el día séptimo, aunque pertenece al día sexto. Es decir, está llamado a la perfección, está llamado a la infinitud, está llamado a la divinidad, está llamado a la contemplación de las cosas más profundas. Y eso forma parte de lo que es la vocación de ese ser humano. Entonces pasemos al segundo relato de la creación. Y este es un relato distinto. Este es un relato yavista deuteronomista. ¿De acuerdo? Es decir, en este relato el nombre de Dios es Yahvé. Y hay unas diferencias enormes.
En el Dios Elohim del primer relato, Dios no crea haciendo nada, sino que se utiliza una mediación que es la palabra. ¿Por qué? Porque quieren mantener la distancia, eso es propio de los relatos eloístas, entre lo divino y lo humano. En este segundo relato que es Yavista, el Yavista tiene una forma de escribir muy distinta. Y el Yavista hace una antropomorfización de Dios, aunque algunos exégetas, siguiendo a Ruiz de la Peña, van a decir que realmente lo que quiere es hacerse lo contrario, es decir, al presentar al ser a Dios como un ser humano, lo que nos quiere señalar es que el ser humano está llamado a la divinidad. Eso lo señala muy bien Ruiz de la Peña en uno de los textos que les compartí, en el de imagen de Dios. Entonces él dice que realmente no es una antropomorfización de Dios, sino una divinización del hombre, lo que el texto quiere señalar. Y esto es muy interesante porque ya nos va llevando de a poquitos después a lo que va a ser la comprensión de Jesús, pero ya después nos meteremos en ese tema. En este segundo relato entonces de la creación, Dios va a ser un Dios alfarero. Va a ser un Dios que crea con sus manos, que se involucra profundamente con lo creado y en la obra misma de la creación. Eh, de una manera impresionante. Eso es lo que nos vamos a encontrar. Entonces vamos rápidamente con la exégesis del texto y vamos a ir avanzando. Entonces arranca en 4b, ¿de acuerdo? Acá, porfa. Y dice, cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Pilas que hay elementos profundos en cada versículo. Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, merismo, creación de todo lo que existe. Aún no había plantas ni había brotado la hierba. Eso quiere decir que está tratando de señalar una creación ex nihilo en este caso. Porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra. Ese elemento también está en el primer relato de la creación. Entonces dice que, mire que acá los autores, ¿sí?, señalan un elemento que es interesante, ¿sí? Y sobre todo, pues para los gomosos de la exégesis. Y es que hay una influencia griega clara en el texto.
porque nos está hablando del agua nuevamente como principio de la vida, es decir, como arjé, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos una, digamos, influencia de la cultura griega, especialmente de los presocráticos, ¿no? Y eso es muy interesante porque la Biblia absorbe de todas las culturas de la época. Incluso, no lo voy a señalar ahorita, pero hay unos salmos que realmente eran originalmente cánticos a Marduk y resulta que terminaron transformándose por cantos a Yahvé. Eso es muy interesante porque se toman elementos realmente de todas las culturas de la época. Y entonces Perdón, profe, ¿quién era Marduk? Marduk era un dios propio de la cultura especialmente babilónica. Entonces resulta que eran unos cantos a otro dios que terminaron en la Biblia cambiándoles el nombre por Yahvé. ¿De acuerdo? Eso es algo muy interesante. Para la exégesis eso es algo muy interesante. Ahora bien, ya que nos metemos en ese enredo, porque lo necesito, es muy importante entender nuevamente que este texto bíblico es un texto tardío, que es un texto que tiene una finalidad teológica no histórica y que este texto particular, al igual que los primeros capítulos del Génesis, tienen elementos de otras culturas. Resulta que hay un mito antiquísimo que se considera es de los primeros escritos de la humanidad, que se conoce con el nombre del mito o del himno, también lo encuentran, de Gilgamesh. A mí se me extravió un estudio de paralelismos que tenía. Si lo encuentro nuevamente, logro rescatárselos, se los coloco en el aula para que ustedes puedan hacer una comparación entre el texto de el mito de Gilgamesh y Astrahasis y la Biblia, ¿de acuerdo? Y se van a sorprender. Se van a sorprender porque realmente lo que hace la Biblia es que toma ese mito de Gilgamesh, lo resignifica, pero en el fondo, pues es evidente que el texto base pues fue Gilgamesh. ¿Qué dice el mito de Gilgamesh? El mito de Gilgamesh se centra en un ser humano bueno, un buen hombre, que al que le entra una preocupación profunda y es la realidad de la muerte. Y este hombre pues tiene el deseo de la inmortalidad. Y entonces resulta que logra hablar con, digámoslo así, una especie de divinidad. Y esta le señala que hay una solución para la muerte y que hay una forma de ser inmortal. Y es la existencia de un árbol de la vida. ¿De acuerdo? Y le dice entonces que cuando vaya a donde está el árbol de la vida y coma del fruto y de la rama del árbol, pues va a conseguir la inmortalidad. Y arranca la historia pues como tal. Y resulta que en el camino para encontrar esa planta tiene que enfrentar 1000 dificultades y entre esas 1000 dificultades está el diluvio universal. Y de hecho ahí también se menciona el arca, ¿sí? Eso no fue ni de Noé, ni eso es del mito de Gilgamesh. Y entonces resulta que por fin llega donde está el arbolito
arranca la ramita, se devuelve porque quiere compartir esa inmortalidad con los que ama y resulta que cuando llega exhausto de pasar otros 1000 obstáculos, llega una serpiente y le arrebata la rama de la inmortalidad. Miren ustedes todos los elementos que están en Gilgamesh y miren todos los elementos que están en la Biblia. La Biblia lo único que hizo fue retomar el mito y resignificarlo, pero es un mito antiquísimo de la región de Canaán, se cree, cananeo. Bueno, muy bien. Teniendo ese trasfondo, en donde nos coloca un carácter simbólico mitológico, vamos a explicar el relato. Entonces, nótese que el texto dice que todavía no había, ¿cierto?, árbol, ni hierba, ni nada por el estilo, porque todavía Dios no había hecho llover sobre la tierra, entonces el principio de la vida es el agua. Ni había hombre que labrara la tierra. Eso es muy importante, porque eso quiere decir que cuando supuestamente Dios castiga al ser humano, no lo está castigando. Y ahora tendrás que labrar la tierra. Pues es que desde aquí nos están diciendo que el hombre es quien labra la tierra y que hay una relación profunda y ya voy para allá. Entonces en ese texto no hay castigo. El castigo fue sacarlo del paraíso, que realmente es el mayor premio, porque en el paraíso no hay posibilidad de perfeccionamiento. Como diría Estanislao Zuleta, el mayor acto salvífico de Dios fue sacarnos del paraíso, que es simbólico, ¿no? Ahora bien, por ende, lo primero que Dios hace, y aquí se vuelve a ver la influencia griega, es un río pequeño, ¿sí?, que iba regando absolutamente todo y que es necesario que esté para que diera origen a la vida. Ahí se ve la comprensión griega. Perfecto. Después de eso, vámonos por favor al versículo 7, porque esto es muy importante. Entonces Dios el Señor, Yahvé, el Señor, formó al hombre, Adán, de la tierra misma, Adamá. Se las estoy dando en hebreo para que ustedes miren por favor la relación. Entonces Dios formó a Adán de la Adamá. Misma raíz, Adam, Adam, A. Misma palabra. Aquí hay algo aquí hay tres elementos muy tremendos en el estudio bíblico. Primero, fundamental, el ser humano no puede entenderse sin la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es no solo el lugar en donde se posibilita el desarrollo del ser humano, sino que es algo más profundo. Al ser el lugar donde se posibilita el desarrollo del ser humano, la tierra genera identidad, la tierra genera vínculo, la tierra es la que provee, la tierra es el lugar vital, la tierra es esencial para el ser humano. Por eso tiene la misma raíz. No se puede entender al ser humano sin la tierra, porque si le quitamos la tierra al ser humano, no solo le estamos quitando el sustento, le estamos quitando la identidad, le estamos quitando su lugar vital, su núcleo vital, sus relaciones vitales.
toda su subsistencia y su desarrollo está en la tierra. Por eso, todo el Antiguo Testamento gira alrededor a la tierra. Porque el ser humano sin tierra carece absolutamente de identidad, de independencia, de derechos, de pueblo, de sociedad. La tierra es la que posibilita todo eso, no se les olvide. Por eso la tierra es fundamental. Por eso el drama de la expropiación. Por eso, por favor, la tierra en la Biblia es no solo el lugar vital del ser humano, sino la herencia por excelencia que Dios le dio al hombre. ¿Cuál es la herencia que Dios le da al hombre? La tierra, porque es el lugar en donde el ser humano puede ser y desarrollar su ser. Entonces, por eso, por ejemplo, en la Javeriana y en otras universidades, han hecho tesis muy profundas sobre el drama, por ejemplo, del desplazamiento forzado en Colombia, desde una lectura teológica, lo que eso significa, ¿no? Las expropiaciones de tierra a los campesinos, a los indígenas, y lo que eso significa realmente desde el punto de vista teológico. No es solo quitar la tierra, es quitar la herencia, es quitar la identidad, es poner en riesgo la dignidad, es quitar las raíces, es quitar los vínculos, es quitar la procedencia, es quitar la historia. La tierra es la herencia de Dios por excelencia. Entonces, miren ustedes esa unión de términos. Adam, Adama. ¿De acuerdo? Sigo. Avanzo. Ahorita hago un comentario pequeñito. Avanzo. Entonces, después dice. Entonces, y me faltan dos cosas por decir. Bueno, las digo de una vez. Resulta que esta traducción de aquí no está muy feliz. Esta se acerca más. Porque dice, formó pues, esta pues es protestante de Reina Valera, pero no se preocupen que Yahvé Jehová es el mismo. Además, pues parece que es Yahvé, pero realmente es lo mismo. ¿Por qué? Ya me lo han escuchado. Acá se ve, de hecho, porque en el hebreo no hay vocales. Las vocales en el hebreo se colocaron de manera muy tardía. En el hebreo original en el que se escribe el texto bíblico no hay vocales. Eso quiere decir que el nombre de Dios es un tetragrama. Y o J H W. Mire que es exactamente el mismo. ¿Sí? Y J, eso es indistinto. H H W V funciona igual. Entonces es ¿sí? El más cercano en pronunciación es Yahvé, pero realmente es lo mismo. Bueno, sigo. Entonces, formó pues Yahvé, Dios, al hombre del polvo de la tierra. Dice el texto hebreo. Yahvé creó a Adán de la far de la Adama. Yahvé creó al ser humano, a Adán, de la far de la Adama. ¿Por qué estos términos son tan importantes para la antropología? Porque pilas con lo que voy a decir. Cuando el texto dice que Dios creó al ser humano de la far de la Adama, está diciendo que no lo creó de la parte del humus de la tierra, sino del polvillo de la tierra, es decir, eso que cuando corre el viento se levanta, que ya es la tierra absolutamente seca, que ya es la tierra incapaz de comunicar un lugar vital para que haya vida, que es la tierra muerta, si me lo permiten. Eso es el afar. Y por ende, ¿qué es lo que está diciendo el texto simbólicamente? Que Dios creó al ser humano de la tierra en relación profunda con la tierra, pero al mismo tiempo
es el más frágil, el más limitado en la tierra misma. Está señalando nuestra condición de finitud en grado máximo. Está señalando nuestra fragilidad en grado máximo. Está señalando nuestra contingencia en grado máximo. Eso es lo que significa cuando dice que Dios creó al ser humano de la far de la Adamá, del polvillo, de lo inútil, de lo insignificante, de lo que no sirve para nada, ¿sí? De lo que no tiene ningún valor, de lo que es incapaz de comunicar absolutamente nada. De eso somos hechos. Entonces, ahí se nos está señalando, repito, el nivel de fragilidad, contingencia, finitud y necesidad del ser humano. Somos los más frágiles, los más finitos en medio de la creación. Ahora bien, dice el texto, y sopló en su nariz y le dio vida. Ya habíamos dicho en el primer relato de la creación, y esto lo repite Juan Pablo II, y esto lo repite Luis Alonso Shekel, y esto lo repite Ruiz de la Peña, que en el primer relato de la creación dice, nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y ya habíamos explicado qué significa ser el imagen, ¿no? Pero en este segundo relato, de manera simbólica, se explica mucho mejor y por sí solo lo que significa ser imagen. Cuando Dios sopla, ¿sí? Lo que está diciendo es que su ser divino se coloca en ese muñequito frágil de barro. Es decir, que aunque el ser humano es el más frágil de todos, al mismo tiempo en él hay vida divina. En nosotros hay vida divina. ¿En dónde habita Dios? En el ser humano. ¿En dónde se puso Dios? En el ser humano. ¿Qué hay en nosotros? Divinidad. Divinidad. ¿Sí? Eso es lo que se expresa con eso. Entonces, su aliento, su ser divino, ¿cierto? Se coloca en nosotros y nos comunica vida divina. Eso quiere decir, en nosotros está la divinidad. En nosotros habita el ser divino de Dios mismo. Nosotros somos una participación de su divinidad. Entonces, allí está cuando habla de sopló en su nariz y le dio vida. Aquí ya después lo vamos a profundizar. En el texto, en las palabras hebreas, hay que diferenciar muy bien nefesh de ruach, ¿cierto? ¿Qué quiero decir con eso? Que una cosa es el aliento vital, que es la respiración, que es el nefesh, ¿cierto? Por eso consideraban en la antigüedad que la vida dependía del aliento vital, de la respiración. Y por eso cuando alguien se enfermaba o creían que se moría, la manera de poder verificarlo era, recuerden ustedes, colocando un vidrio o un espejo a ver si se empañaba o no, ¿no? Porque consideraban que la vida estaba en ese hálito. Pero lo que Dios comunica en este texto no es el hálito de vida, no es el nefesh. Lo que está comunicando es el ruaj, es decir, la divinidad misma, la divinidad misma. Entonces no está haciendo alusión al nefesh, está haciendo alusión al ruaj, al soplo divino, a la vida divina. ¿Sí? Y eso es lo que nos hace ser imagen. Entonces, aquí lo explica solito. ¿Qué nos hace ser imagen? Pues que en nosotros hay divinidad. ¿Qué nos hace ser imagen? Que en nosotros mora Dios. ¿Qué nos hace ser imagen? Que nuestra estructura es divina. Ya lo habíamos explicado, pero miren que en esta el texto lo explica de manera simbólica con una impresionante profundidad.
Pero no se nos olvide eso, ¿no? Al ser espíritu nos podemos autodeterminar y al ser espíritu la relación de Dios con nosotros no es una relación ni de dominio ni de sometimiento. Por favor, esto es algo fundamental porque nos han vendido una idea de una relación de lo divino con lo humano bastante compleja, casi que de obediencia ciega y de subordinación absoluta. Y si Dios quisiera una obediencia ciega y una subordinación absoluta, no nos habría creado como seres espirituales. Dios no pretende eso con nosotros. Se había quedado con los animales. Dios de nosotros quiere una relación diferente. Y esa relación diferente solo es posible en el amor y la libertad. Sigamos. Resulta que después de eso, dice el texto lo siguiente. Dice que entonces Dios tomó al muñequito de barro, sopló en su nariz y le dio vida. Sopló la ruaj, le comunicó la ruaj y empieza el nefesh a funcionar. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Después Dios el Señor plantó, miren ustedes, es un Dios antropomórfico, plantó un jardín en el Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Eso quiere decir que el aparente jardín, ¿sí?, que es mitológico, eh, tiene una finalidad, y es que se convierte en el lugar, ¿cierto?, en donde el ser humano se va a desarrollar. Eso quiere decir que toda la creación, como lo decíamos en el texto número 1 en el primer relato, toda la creación fue pensada como lugar vital para el ser humano. Toda la creación fue pensada como un lugar vital para el ser humano. Y para poder entender el texto que viene, es muy importante que sepamos a qué quiere responder. Cada texto en la Biblia tiene una finalidad, tiene un sentido indispensable. ¿Cuál es la finalidad? No solo es plantearnos la creación del mundo y del hombre, porque eso ya estaba en el relato primero. Aquí están realizando una lectura, una relectura con unos elementos más profundos. Ya nos hablan de la divinidad que mora en el ser humano. Interesante. Pero hay otras preguntas que son profundas y a las que le apunta este relato. La principal de ellas, ¿de dónde viene el mal? El mal se ha convertido en un hecho fáctico universal. ¿Qué quiere decir? Es evidente que la maldad está en todos los pueblos y en todos los seres humanos. Y si la maldad es universal, ¿de dónde carajos salió la maldad? Esa es una pregunta que sé que a nosotros también nos complica la existencia. Porque si Dios lo creó todo bueno, no perfecto, miren el texto mismo dice, y vio Dios que estaba bien, no perfecto, ya lo habíamos dicho. Pero la pregunta es, ¿por qué si Dios creó todo bueno existe el mal? ¿Por qué si Dios creó todo bueno, entonces, ¿de dónde surgió el mal, no?
Y como nos resistimos a aceptar respuestas tan profundas como la que nos va a dar este texto, y seguimos pensando que el mal está afuera, por eso fue que nos inventamos al de cachos y cola. ¿Sí? Aunque yo creo que puede existir. Yo les he dicho que soy el único teólogo que creo que puede existir, pero bueno, de pronto soy muy ingenuo en eso. Pero sí hay que aceptar que el demonio, como nos lo enseñaron, es un intento por explicar el mal y por encontrar un origen a la maldad. Y resulta que el origen de la maldad nunca está en el de cachos y cola. El diablo es un pobre diablo, no le asignen más que no es más el pobre. ¿Sí? El origen del mal no está en él para nada, en absoluto. ¿Sí? Esto requiere una explicación más profunda. Nosotros nos quedamos eh, con explicaciones a veces que no explican mucho y las reclamamos, que es lo peor, ¿no? Entonces, cuando nos dan una explicación profunda, no, preferimos algo más sencillo para poderlo entender y para podernos justificar. Entonces, la culpa no es mía, es del diablo. ¿Sí? Eso es como, ay, yo no le pegué, fue mi mano, pues la misma cosa, ¿no? No fui yo, fue el de cachos y cola, la misma cosa. Entonces, esto no funciona así. Y este texto tiene la finalidad de explicar el origen del mal. Este texto utiliza simbolismo, pero ese simbolismo tiene que ser interpretado. No nos podemos quedar con que fue la serpiente y que fue la pobre Eva y que fue el pobre fruto. Y no, esos son símbolos. Esto lo tenemos que entender bien. Sí, esto lo tenemos que entender bien. Sobra decir que Adán y Eva son mitológicos. ¿De acuerdo? Sobra decirlo. Si este texto se escribió de lo último que se escribe en el Antiguo Testamento, olvídense que Adán y Eva son personajes históricos. Eso ya ningún exégeta lo sostiene. ¿Sí? Eh, la religión todavía lo trata de sostener, pero es insostenible. Ustedes se imaginan a Adán y Eva pues peleando con los dinosaurios. Los pobres no hubiesen durado ni 2 segundos, pero bueno. Esto es mitológico. Sigamos entonces. Plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre. Aquí dicen los exégetas, ¿sí?, que ese término de colocó es el mismo que se utiliza para colocó en la tierra prometida. Eso quiere decir, pilas, que hay un vínculo entre el Edén y la tierra prometida, lo cual no quiere decir que tratemos de encontrar una sincronía histórica de decir que eso en algún momento fue el jardín del Edén. El jardín del Edén es mito. Lo que nos está diciendo es que en esa tierra Dios le dio esa tierra, pensó esa tierra, proyectó esa tierra, ¿sí? Le dio esa tierra como el lugar vital. ¿Sí? Entonces, este no es un dato menor. Ese verbo de colocó en el Edén, ¿cierto? Es el mismo que utiliza la Biblia para colocó en la tierra prometida. Entonces hay un símbolo allí, ¿de acuerdo? Es que son muchos símbolos, pero ahí tocan los fundamentales. Y resulta que allí Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y aquí este no es un dato menor, cuando dice que los árboles eran deleitosos y que los árboles eran buenos para comer y que los árboles eran llamativos y ricos, muy seguramente árboles frutales, que son los que más se dan en esa región. ¿Sí?
¿Y por qué no es un dato menor? Porque esto nos va a permitir entender lo que va a ocurrir después con los otros árboles. Vamos para allá. Y entonces resulta que allí, después de hacer esos árboles apetitosos y bonitos y chéveres, Dios colocó en medio del jardín el árbol de la vida. Sobre este árbol de la vida hay dos interpretaciones grandes de la exégesis. La primera no me convence en absoluto, aunque es de la línea, pues nada más ni nada menos que de Baena. Entonces yo soy un pendejo al lado de él, ¿sí o no? Pero pues a mí no me convence. La que utiliza Baena es que por un tema de raíz terminológica del hebreo, tratan de ver en el árbol de la vida una representación de la violencia. Pero realmente esa interpretación ya se cayó completamente. Y ya la interpretación que utilizan, digamos, los exégetas más modernos, Luis Alonso Shekel, etcétera, si cree, es que el árbol de la vida es la voluntad que Dios tiene sobre el ser humano, ¿sí? De llevarlo a la infinitud. Es decir, es el deseo que Dios tiene de que el ser humano no muera. Es el llamado que Dios le hace al ser humano al infinito. Es la voluntad que tiene Dios de que ese ser humano llegue a compartir tanto su divinidad que no tenga fin. Y por eso utiliza el mismo árbol con el mismo significado que tiene el texto de Gilgamesh. Es el árbol de la inmortalidad. Si no hubiese puesto otro árbol distinto, pero utiliza completamente el árbol de Gilgamesh y lo llama de la misma manera, el árbol de la vida. Si le está llamando el árbol de la vida, ¿cierto? La interpretación más acertada es pensar que ese árbol está simbolizando la voluntad que Dios tiene para los seres humanos. Y justamente su voluntad es que el ser humano no muera, es que el ser humano sea infinito, es que el ser humano llegue a la plenitud, es que el ser humano llegue a compartir absolutamente su divinidad. Eso es lo que significa entonces el árbol de la vida. ¿De acuerdo? Eh, entonces aquí ya hay algo maravilloso. Y no se les olvide que este es uno de los últimos textos del Antiguo Testamento en donde ya se estaban planteando, ¿sí? Recuerden todos los que estaban estudiando escatología conmigo que nos queda un pedacito. Vamos a ver cuándo puedo grabar los videos, porque no he podido, pero ya pronto espero. Y recuerden lo que habíamos dicho, ¿no? Ya al final del Antiguo Testamento empiezan a plantear la necesidad de la vida después de la muerte. Por ende, este relato ya tiene esa idea. Por ende, este relato ya tiene esa comprensión. Por ende, pues lo más acertado es pensar eso, el árbol de la vida es el árbol de la vida, es decir, la voluntad de la vida después de la muerte, la voluntad de la inmortalidad, la voluntad de la plenitud, la voluntad de la comunicación ya en la plenitud de la vida divina. ¿Sí? Si Él se colocó en nosotros en situación de finitud es porque quiere que lleguemos a la comunión plena en Él. Él se hizo comunión plena en nosotros a nuestra manera para que podamos llegar a ser comunión plena en Él a la manera de Él, ¿cierto? Y eso es lo que está significando el árbol de la vida.
La vocación del teólogo, ¿cierto? Es ir actualizando la comprensión de la revelación de Dios en diálogo con la ciencia y los desafíos actuales, en donde aparecen múltiples cosas que ni siquiera están en la Biblia porque la Biblia nunca se las pudo plantear, porque son situaciones de nuestra época, ¿sí? Porque son situaciones de nuestro contexto y porque también en la medida en que la ciencia va avanzando, pues nos va confrontando muchas cosas también de nuestra fe y no podemos hacernos los ciegos y ya, o sea, la tarea del teólogo es esa, por eso la tarea del teólogo es tan bacana. ¿Por qué? Porque es partir de la comprensión que ya tenemos, pero meternos en comprensiones que permitan el diálogo con, repito, la ciencia y los desafíos actuales. Los biblistas eh, realizan un estudio del texto y en ese estudio del texto se han dado cuenta ya que le quitamos el carácter de texto igual revelación y que ya recomprendimos la inspiración, ¿sí? Por ahí arranco yo siempre en interpretación bíblica, ¿sí? El texto nunca es la revelación, por favor, es una interpretación, es un conjunto de interpretaciones de la revelación, eso es distinto. Ni la inspiración como la entendíamos en donde Dios dictaba y el pobre geógrafo escribía, ya eso no se sostiene. Entonces ya cuando empezamos a entender que el texto es una interpretación en un contexto determinado, hecha por seres humanos concretos en un contexto concreto, entonces eso ya nos deja, nos da una libertad enorme y maravillosa de estudiar el texto como corresponde, porque mientras teníamos la comprensión de que el texto era escrito por Dios mismo y era la revelación y, mejor dicho, era intocable, o sea, ¿quién se iba a atrever a cuestionar algo del texto? No, pues ni modo, ¿sí o no? Pero ya cuando la exégesis avanzó y llegamos a comprender que la revelación es la acción de Dios y el texto es solo una interpretación, y que esa interpretación se dio en un contexto y que como toda interpretación tiene aciertos y desaciertos, eso ya le dio a los biblistas una libertad muy grande para estudiar el texto, confrontar el texto, entender a los textos en su contexto, entender por qué los escribieron, cuál era la finalidad, cuál era el mensaje, qué estaban pensando, cómo interpretaban lo que Dios quería y pensaba, digamos, o lo que ellos pensaban que Dios quería en un momento determinado. Y entonces eso ya dio mucha libertad para el estudio. Y entonces se ha llegado a un avance muy importante donde se arrancó por un proceso que se llamó la desmitificación del texto y eso arrancó fue en los protestantes. ¿Qué significa? Descubramos lo que el texto quiere decir, estudiemos sus símbolos, miremos sus contextos, metámonos en ese tema en serio y empezaron a descubrir la riqueza de la Biblia, porque realmente eso no quita la riqueza, sino todo lo contrario, es descubrir la riqueza del texto, pero también entender a los textos en sus contextos y entender desde ahí lo que yo siempre les insisto, que es el criterio de progresividad. Entonces son situaciones de estudio, pero la institución como institución, obviamente, su tarea no es ir abriendo caminos, sino ir definiendo. Por esto este papa es tan complejo, porque este es un papa que abre camino y no define. Y la tarea del papa, entre comillas, para la institución es definir y no abrir caminos. No sé si me hago entender con eso. Es decir,
Generalmente nadie de la institución abre nuevos caminos de interpretación como vocero de una institución, lo hacen como estudiosos. Todos mis grandes maestros, el 80% fueron sacerdotes, ¿sí? Pero nunca lo hacen en nombre de la institución. ¿Por qué? Porque la tarea de la institución es definir lo que se cree, y definir lo que se cree implica ir un tiempo atrás, analizando despacio, 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 hasta dónde se va abriendo, hasta dónde no. En cambio, en el estudio, pues vamos adelante porque nosotros no tenemos que definir, nosotros tenemos que estudiar. Entonces son dos tareas distintas. Y por eso les digo que eso, por ejemplo, frente a la educación de la fe es un camello. ¿Por qué? Porque para muchos sacerdotes la educación en la fe debe ser una educación institucional, es decir, desde el magisterio y el dogma, ¿sí? En cambio, pues la visión de los que nos la hemos jugado por la teología y el estudio bíblico, consideramos que la formación no debe ser desde allí, sino desde donde vamos realmente en el estudio. Entonces, ustedes van a encontrar esa diferencia siempre. Entonces, el magisterio siempre va atrás, porque el magisterio tiene que definir, el magisterio tiene que ir viendo hasta dónde la gente puede ir aguantando lo que llevamos en estudio sin que se reviente la fe, porque la gente, una cosa son ustedes que se están formando y otra cosa es que lleguen y le digan a la gente sin que se forme determinadas cosas, pues eso sería muy fuerte. Entonces, son dos tareas distintas y el magisterio se va a ir modificando, yo creo que sí. De hecho, hay avances, eso nadie lo puede negar. El Concilio Vaticano II fue una revolución absoluta para la Iglesia. Eh, y los documentos, algunos documentos nuevos también lo son, ¿cierto? Pero el magisterio siempre va a ir atrás porque tiene una responsabilidad institucional que nosotros, biblistas y teólogos, no tenemos. Entonces ahí es donde está el punto. Eh, Objetivo, ¿qué finalidad tiene presentarnos dos relatos de la creación? Porque en el primero pues fue muy somero, Dios creó y dice macho y hembra, punto, ¿cierto? O sea, se crean dos seres y en este agarran, en este segundo se comienza a hablar es de solamente un hombre, un ser viviente que recibe ese soplo, digamos, y en un momento dado es que se le da la opción de que no esté solo, sino que se cree pues la imagen, digamos, de una mujer. Correcto. Entonces, Pero,
¿Eso también está dentro de la mitología, dentro de esa parte mitológica, lo mismo? ¿O, eso, o este No, rey de...? esto sí es comprensión hebrea. ¿Sí? Sí, es comprensión hebrea. Ahora, también en este segundo relato va a haber un momento en donde se va a hablar de igualdad de dignidades. Ya vamos para allá. Y de una manera muy, muy, muy interesante, muy profunda. Bueno, muy bien. Continuemos. Muy bien, Esperancita. Efectivamente, vuelvo y digo, y si yo logro encontrar digamos, el paralelo nuevamente entre Gilgamesh y la Biblia, se los voy a colocar para que ustedes se den cuenta. Ojo, les mencioné el diluvio, les mencioné el arca de Noé, les mencioné la serpiente, les mencioné los árboles y hay muchos elementos más. Entonces, O del jardín del es- Edén. está el jardín del Edén. Hay muchos elementos que están allí. Entonces, para que ustedes puedan evidenciar que efectivamente este texto es una resignificación de un mito, que es el mito de Gilgamesh y Astrahasis. Muy bien. Profe, Bueno, dime, John. más o menos a partir de qué año comenzó a hacerse exégesis o comenzaron los exegetas a comenzar ¿de qué siglo? ¿Sería siglo XV o qué? Mira, pues la respuesta es compleja. En primer lugar, quiero decir una cosa. Los biblistas se pondrán de mal genio, pero ¿qué culpa tengo yo? Los que escriben la Biblia son teólogos. Los que escriben la Biblia son teólogos. Y las personas por medio de las cuales Dios actuó, ¿sí? Eh, fueron en buena parte teólogos. Los biblistas no escribieron la Biblia. De pronto Mateo, que era maestro de la ley. Pero los que escriben la Biblia y las personas en las que Dios manifiesta su voluntad son teólogos. Eso es lo primero. Es decir, no eran personas que hubiesen estudiado la escritura, sino eran personas que iban descubriendo la revelación en su contexto. ¿Sí? Que esa es la tarea del teólogo. La Biblia fue escrita por teólogos de su época, por teólogos, no por biblistas. En segundo lugar, siempre ha existido la interpretación bíblica, siempre. Los padres de la iglesia hicieron interpretación. Pero el problema es que no se entendía bien, no se había entendido bien lo que era la revelación y lo que era la inspiración. Entonces, las primeras interpretaciones de la Biblia, aunque hay cosas muy hermosas y muy profundas, por ejemplo en San Agustín, en los padres de la iglesia, en Irineo y demás, si ustedes miran es una lectura en muchas cosas muy literal, porque esto es lo que Dios dice y esto es lo que Dios dice y de ahí sacaban enseñanzas para la vida, pero esto es lo que Dios dice. O sea, no había una posibilidad de entender que ese texto era una interpretación humana y por ende el texto era tratado como escrito por Dios mismo, ¿no? Hasta que los protestantes empiezan a estudiar el texto. Y eso se le debe en muy buena parte a Lutero, ¿sí? Si Lutero no hubiese sacado la Biblia de los centros eclesiásticos, eh, hoy muy seguramente todavía estábamos empezando apenas a hacer exégesis. Realmente eso se le debe a Lutero.
Y Lutero sacó el texto diciendo esto es para todo el mundo. Y cuando dijo el texto es para que todo el mundo lo lea y la gente empezó a leerla, resulta que entre la gente que empezó a leer el texto, pues empezaron ciertas personas que empezaron a acercarse al texto de manera, digamos, científica. Es decir, lo empezaron a trabajar como un texto antiguo, como un texto antiguo. Y cuando lo empezaron a tratar como un texto antiguo, empezaron a darse cuenta de los géneros literarios, de las estructuras literarias, de los contextos, de los anacronismos, de las épocas de composición, Y entonces los teólogos se pegaron, ¿cierto? Y empezaron a profundizar y los biblistas, ya biblistas, se pegaron y empezaron a profundizar. Y empezaron a hacer todos esos procesos de desmitificación, de resignificación, de estudios contextuales, de la forma como se originaron los textos, de los contextos en los cuales surgieron. Y todo ese legado, ¿sí? Pues es lo que tenemos hoy. La exégesis católica tomó la exégesis protestante, la profundizó y ya estamos, en mi opinión, años adelante de la exégesis protestante. Pero si ellos no inician, nosotros hubiésemos arrancado en el Vaticano II. Pero, pues gracias a que ellos arrancaron, a nosotros también nos tocó arrancar y eso fue muy bueno. Entonces eso fue lo que pasó, eso es lo que está detrás. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Pues, profe, qué pena. Tranquilo. Pero siendo un poquito más crudo con la realidad y pues con todo lo que hemos estado aprendiendo, entonces la religión, no la fe, pero la religión, entonces sería un negocio, porque si todos los sacerdotes, todos los pastores están estudiando, están interpretando, están viendo todo esto, entonces se pueden estar dando cuenta que realmente, con todo respeto, y pues yo soy demasiado creyente, pero pues entonces la Biblia es un cuento bien contado, ¿no? Pero interesante y profundo a la vez. A ver, una de las cosas, a ver cómo lo señalo yo. Pues en primer lugar, hay que entender que la religión es una necesidad antropológica y social para mantener la fe, aunque también muchas veces se la desvirtúa. Y eso pasa no solo con la católica, sino con todas. Es más, la nuestra medio está volviendo a encontrar el sentido. Hay otras que están más perdidas que quién sabe qué. Pero resulta que una de mis peleas siempre, y lo entendí ahorita en el Congreso, fue: si ya hemos entendido que la Biblia fue una interpretación de la voluntad de Dios en un momento determinado y encuentra su culmen en Jesús, y ya hemos entendido por dónde va la voluntad de Dios, pues mi pelea siempre era: ¿por qué no continuamos haciendo ese estudio de la revelación de Dios en la actualidad por medio de la teología? Y tal vez dejamos un poco de lado el texto, porque entendiendo los criterios de progresividad del texto, el texto, si no es bien interpretado, puede traer graves problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Yo siempre lo digo molestando, pero lo digo en serio. Alguien lee el Levítico sin entender el contexto y dice: pues madre, si usted es un homosexual, mátelo, que eso es voluntad de Dios, camine y matamos. Pues resulta que Dios quiere todo lo contrario, ¿sí?
Y resulta que Dios con eso no tiene problema, y resulta que Dios ama a las personas como son y las creó como son. Pero eso lo entendemos ahorita. Los del Levítico ni siquiera se están refiriendo a la homosexualidad, sino a la homosexualidad cultural, que es algo distinto, como, digamos, los ritos orgiásticos que estaban detrás de los dioses de Baal y Astarte. Entonces, lo que yo siempre peleaba es para evitarnos esos enredos que los entendemos desde el estudio, pero la gente del común no, pues deberíamos pegarnos de pronto un poquito más a los evangelios y a otras formas de hacer y de estudiar la revelación para poder tener mejores resultados. Pero una de las cosas que yo entendí en este congreso es que no se puede. ¿Por qué no se puede, aunque todos los teólogos y biblistas estamos de acuerdo? ¿Por qué no se puede? Porque la gente necesita un elemento central de cohesión y de partida. Y ya cuando nosotros nos desprendemos de la religiosidad para pasar al texto, pues es una oportunidad que no podemos perder si utilizamos bien el texto. Vamos a entender el texto en su contexto, si empezamos a resignificarlo, si empezamos a colocarlo en diálogo con la actualidad, si empezamos a hacer el estudio como se debe hacer,
el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí hay algo bien profundo. Bien y mal, en primer lugar, es un merismo. El merismo es una estructura literaria, ayer se las explicaba en interpretación, en donde por medio de dos palabras aparentemente opuestas se expresa totalidad. Es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal es el conocimiento de todo cuanto existe. Hay una alusión ética, más que moral ética, sí. Y una de las cosas estaría en los que se van por esa lectura, que sería el ser humano queriendo definir lo que está bien y lo que está mal, sin tener en cuenta a Dios. Pero acá, en el texto, esa interpretación no tendría un sentido profundo pleno, porque sencillamente no hubiese colocado el árbol. En lugar del árbol de una vez hubiese colocado de pronto los mandamientos, qué sé yo. Entonces, esa interpretación es muy cuestionada. Podríamos sencillamente dejarlo en el conocimiento de todo lo que existe en el orden al comportamiento humano, a la finalidad del ser humano, al ser humano mismo. Y resulta que sobre ese árbol, y no sobre el otro, pilas con eso. Sobre el árbol de la vida no hay prohibición, porque es la voluntad misma de Dios. Sobre la que hay prohibiciones sobre el otro árbol. Pero lo que los exégetas se han preguntado mucho es, ¿cómo entendemos esa prohibición? O sea, esa prohibición es realmente algo que Dios quiere evitar que el ser humano haga y lo están expresando en un símbolo. Y si es así, entonces, ¿eso no contradice en parte la libertad misma que Dios le dio al ser humano? Y otra cosa que está detrás es, ¿o será que más bien no se trata de una prohibición, sino que se trata de una explicitación de una imposibilidad real? A ver, me hago entender con esto. Si yo les digo, ustedes no pueden saltar hasta el cielo, ¿les estoy prohibiendo que salten hasta el cielo? ¿O simplemente estoy señalando que no lo pueden hacer? Virginia, no puedes saltar hasta el cielo. ¿Te lo estoy prohibiendo o estoy señalando algo que es evidente de nuestra naturaleza? O sea, mi fragilidad no me lo permitiría. O sea, no, me caigo y me rompo todo. O sea, Correcto. no puedo, físicamente no lo puedo hacer. No podemos. Exacto. Entonces, lo que los exégetas señalan es que en esta parte del texto no hay un imperativo negativo, sino una manifestación de una imposibilidad ontológica. Cuando Dios dice, usted no puede comer, comer es tener experiencia profunda, ¿sí? Y conocimiento es eso también, o sea, se refuerza. Comer es hacerse uno con, conocimiento es tener experiencia profunda del bien y del mal. Traduzcamos eso. No podemos, ¿sí?, hacernos uno con la experiencia absoluta de todo cuanto existe en orden al ser humano, al comportamiento humano y a la finalidad del hombre. No nos está diciendo es que no quiero que lo haga. Lo que está diciendo es que por más que quiera no puede. ¿Por qué? Porque usted es limitado. Y por más que en usted hay divinidad, es limitado. Entonces usted no puede saberlo todo, usted no puede ni siquiera descubrir el misterio que es usted mismo, eso es lo que el texto está diciendo. Eso no quiere decir que renuncie a buscarlo, pero usted no puede conocerlo todo. Entonces no está dando una orden de no comer, está diciendo es que realmente no puede. Me hago entender, es lo mismo que usted no puede saltar hasta el cielo, no se lo estoy prohibiendo, le estoy diciendo que efectivamente no puede. Lo mismo tenemos en este texto, cuando dice usted no puede comer del árbol del bien y del mal, no le está diciendo se lo prohíbo, está diciendo no puede. Nos está recordando nuestra finitud. Y la finitud en orden a qué? Al conocimiento. Como yo suelo decirlo, esto es maravilloso. La ciencia en años no ha podido desarrollar algo similar a esto, no ha podido. Ni siquiera entender cómo funciona, no ha podido. Pero aún así esto sigue siendo tremendamente limitado. No podemos conocerlo todo, no podemos saberlo todo, no podemos interpretarlo todo, no podemos descubrir el misterio que somos nosotros mismos, no podemos. Y no es una, y repito, no es una orden, usted no puede, no, es que no podemos. Y de esa manera tenemos que entender el texto. ¿Por qué? Porque cuando nos olvidamos de que no podemos y creemos que podemos lo que no podemos, ahí es donde vienen los dolores de cabeza. Ya vamos para allá. A entender qué es eso del pecado. Desde el punto de vista teológico. Que en ningún momento es desobediencia. Que en ningún momento fue el fruto. Eso es un símbolo. ¿Sí? Yo tenía una vez en el seminario de Argentina, siempre les cuento, que tenía uno de los hermanos muy queridos, Sebastián, y él no comía manzana porque él decía es que la culpa fue de la manzana.
¿cierto? Cosa medio absurda. ¿En serio la culpa va a ser de la serpiente? Entonces, la culpa es de la serpiente. No, el texto es simbólico. La serpiente tiene un significado clarito. ¿Sí? El árbol del conocimiento del bien y del mal tiene un significado clarito, ya se los di. Vamos a desenredar este tema para entender qué es el pecado y para responder la pregunta de Virginia, para responder más profundamente la pregunta de John y una pregunta que Esperancita me sigue haciendo y la entiendo porque esto nos rompe la cabeza. Y es, si en nosotros hay divinidad, ¿por qué el mal tiene tanta fuerza en nosotros? Y eso lo entenderemos dentro de 8 días. ¿Listo? Vamos a entender el pecado de una manera diferente, teológica, profunda. No podemos seguir pensando que el pecado, la culpa fue de la serpiente, del arbolito y del de cachos y cola. No, no. De hecho, Jesús tiene muy claro lo que es el pecado. Nada de lo que viene de afuera, ni de un árbol, ni de la serpiente, ni de cachos y cola, daña al hombre. Nada de eso. El problema está dentro del hombre. Ya Jeremías lo decía, el problema está en el corazón del hombre. La nueva alianza tiene que grabarse en el corazón, porque el problema está en el corazón. Ya Ezequiel lo decía, nos tiene que quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, porque el problema está en el corazón. Ya Jesús lo decía, nada de lo que viene de afuera daña al hombre. El problema está ya dentro del hombre. A eso es a lo que quiere responder este relato de la creación. El problema siempre ha estado dentro del hombre. Aquí Adán y Eva son mitológicos. No es que la culpa fue de Adán y a nosotros pues nos tocó porque Adán la embarró. No. Lo que está diciendo es toda la humanidad tiene eso. Ya lo vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo podemos comprender cada vez más profundamente?